Bueno, ya que hemos estado hablando de mareos, en el anterior remedio que habíamos visto, el cóculum, vamos a ver un poco sobre este síntoma, ¿no? Los mareos, los vértigos también, que viene a ser como una ampliación de los mareos, ¿de acuerdo? Aunque no es el mismo síntoma, pero son síntomas que se conectan mucho. Digamos que un vértigo es un mareo muy grande, ¿no? Entonces, el, vamos a ver, para que vean cómo funciona la diferencia que hay entre los diferentes medicamentos, cómo algunas veces este tipo de detalles, con un síntoma tan simple como el vértigo, puede definir el medicamento. Los mareos y los vértigos siempre están relacionados con situaciones que nos superan en la vida, ¿no? Intentamos mantener el equilibrio de nuestra vida y no lo conseguimos, ¿no? Entonces, no andamos con pie firme, no podemos caminar con pie firme, a veces no podemos ni siquiera caminar, ¿no? Porque el mareo o el vértigo puede ser tan grande que, bueno, pues que no te permite dar un paso, ¿no? Entonces, en realidad es como eso, es como un estado de saturación que está conectado a un estado de deficiencia, es bien fuerte la deficiencia y además que tiene que ver con el hígado, ¿no? No olvidemos que el hígado es la víscera que maneja la energía, ¿no? Es la que hace que la energía, según la medicina china, pues ayudado por el pulmón, ayudado por el riñón, pues fluya continuamente. Es el gran motor energético del cuerpo, ¿no? De hecho es la víscera más energética y bueno, esto es algo bien importante, ¿no? El hígado aparece implicado en la mayor parte de los síndromes que existen. Es una cosa bien... Yo el hígado lo descubrí cuando aprendí medicina china, ¿no? Y me da cuenta de la gran importancia que tiene el hígado en nuestro organismo. Bueno, entonces todo lo que es cara y es cabeza está muy conectado al hígado, sobre todo la cara. Siempre que tengan, por ejemplo, rosácea o, por ejemplo, bolsas en los ojos, ¿no? O cuestiones así de la cara, ¿no? O manchas en la cara, sí o sí nos vamos a fijar en el hígado, porque el hígado está implicado de una forma directa. Y de hecho, una buena limpieza hepática de vez en cuando nos ayuda mucho a mantener la salud. Y eso deberíamos hacerlo 3 o 4 veces al año siempre, ¿no? Entonces los vértigos es una deficiencia en medicina china se contempla mucho, hay muchas posibilidades, pero una de las más comunes es la deficiencia de sangre en hígado, ¿no? Sabemos que el hígado además es una reserva de sangre. Entonces, está conectado a eso, a una situación, estamos tan tensos que la situación casi nos está superando y aunque estamos intentando mantener el equilibrio en nuestra vida, no lo estamos consiguiendo. Entonces vamos a hablar un poquito de los vértigos, vamos a desmenuzar un poquito este síntoma para acabar con un medicamento que ya hemos visto, que es el Conium maculatum, pero que vamos a, como también está bien implicado en esto de los vértigos, anteriormente en el Coculum recordábamos que decíamos que, bueno, eso el Conium es un gran medicamento también para los vértigos, ¿verdad? Entonces, con una lateralidad distinta justamente al Coculus, ¿no? Entonces, eh, según la lateralidad, eso solamente es un aspecto de lo que puede ser un vértigo. Vamos a ver cuántos aspectos puede haber en un vértigo y eh, vamos a ir viendo concretamente en cada remedio. Algunos ya los hemos visto, otros no los hemos visto, así que vamos a pararnos en algún remedio así importante que no hayamos visto, ¿no? Entonces, cuando el vértigo es al girar la cabeza, ¿no? Y esto, a ver, todo esto tiene un sentido. No es lo mismo un vértigo al girar la cabeza que, por ejemplo, abajo, si lo ven, al mirar hacia abajo. Todo tiene un sentido. Por ejemplo, ¿por qué nos da vértigo al girar la cabeza? Quizás es algo de atrás. Cuando la cabeza quiere girar, quiere mirar hacia atrás, quizás es algo de tu pasado que te está pesando demasiado, que te está sobrepasando, ¿no? Entonces, no es casualidad que tu vértigo tenga que ver con el giro hacia atrás de tu cabeza, ¿de acuerdo? Luego hay otra que es al mirar hacia arriba, ¿verdad?
Y la mirada hacia arriba tiene un sentido, ¿no? Puede ser algo en relación a la espiritualidad, por ejemplo, porque el sentido de arriba es la espiritualidad. O otro es mirar hacia abajo. Bueno, y en mirar hacia arriba tenemos a la pulsatilla y a la silicia, que también son medicamentos de vértigo. Fíjense la cantidad de medicamentos de vértigo que hay. Y al mirar hacia abajo tenemos al fósforo, a la espigela y al sulfur, ¿no? Vamos a hablar de algunos de estos remedios para que los recuerden. Por ejemplo, de la calcárea carbónica no hemos hablado. El mirar hacia abajo, perdón, que me quedaba esta parte, el mirar hacia abajo es algo en relación a la tierra, es algo en relación a aquello que te agarra a la tierra. Puede ser un conflicto con por ejemplo, con un territorio, con una casa, ¿no? Eso puede ser también, puede ser un conflicto con mamá, o sea, es algo que tiene que ver con tu primer chakra, con tu raíz. Entonces, ya le digo, tengan siempre una especial atención a todos estos pequeñitos detalles que parecen que no tienen importancia, que nunca le hemos dado importancia en realidad, pero que la tienen. O sea, no es. Volvemos siempre al mismo punto, ¿no? Es decir, el cuerpo es la expresión de ti y como expresión de ti, lo que esté pasando dentro está pasando fuera. Así es que esos pequeños detalles, mírenlo bien. Atención a lo que dicen las personas, a cómo te lo cuentan y atención a esos pequeños detalles, como les digo, que son síntomas que se están expresando y por lo tanto tiene su importancia. Bueno, la calcárea carbónica, el jonium lo hemos visto, lo vamos a recordar un poquito ahora, el cali carbonicum también lo hemos nombrado ya, y la calcárea carbónica es un medicamento muy conectado por un lado al miedo, es un vértigo que está muy conectado al miedo, de hecho por otras todos los vértigos y todos los síntomas de una forma o de otra están conectados al miedo. Pero la calcárea es miedoso de naturaleza, ¿no? Es un medicamento de constitución cuadrada. Habíamos hablado, creo que habíamos hablado de calcárea carbónica, que es un policresto además. Y habíamos hablado de que corresponde a la constitución carbónica, ¿verdad? Que son niños de constitución cuadrada, ¿no? Más o menos tiene esas características. Es un medicamento muy conectado a la obesidad, también, a engordarse. Son testarudos los calcáreas, también están conectados a los problemas de calcio, también la calcárea carbónica. Es muy común en niños, es un medicamento muy bueno para los niños, pero también para los ancianos. En fin. Al mirar hacia arriba, estamos hablando de que la pulsatilla y la silicia son los medicamentos más frecuentes, ¿no? La silicia, no sé si hemos hablado de la silicia, sí, hemos hablado de la silicia. Y la pulsatilla es otro medicamento policresto, también hemos hablado de él, es un medicamento, es casi el paciente o la paciente, porque suele ser un medicamento más femenino, es la paciente más dulce que hay, suelen ser mujeres muy, muy dulces, pero también suelen ser mujeres en su sombra, celosas, inseguras, muy inseguras. En fin, es un medicamento muy conectado a los trastornos de la regla, ¿no? De la menstruación también, pero también de genitourinarios, ¿no? De la parte urinaria. Aquí hay medicamentos, al mirar hacia abajo tenemos a tres medicamentos, el fósforo, el sulfuro y la espigela. La espigela en realidad es una especie de hierba, se llaman hierba de las lombrices, ¿no? Que es de aquí, de América del Sur. Y bueno, es un medicamento, no es un gran medicamento, no suele aparecer mucho, pero sí aparece mucho, saben las neuralgias de estos del trigémino, cuando hay dolores y cuando hay un dolor grande en el trigémino, que es un nervio de la cara, ¿no? Y es un gran medicamento que sale mucho en ese tipo de problemas. Y luego también aparece mucho la espígela cuando hay palpitaciones, ¿no? Así como de repente, ¿no? Así como violentas, ¿no? Y también en los vértigos. La espigela también tiene mucho que ver en los vértigos, ¿de acuerdo? Y sobre todo en el lado derecho.
Es un medicamento de lateralidad derecha. Eh, Poco más, la tigela no es un gran medicamento, no suele salir, pero no es porque no lo sea grande, sino ya sabemos que los que no salen mucho es porque simplemente no están bien estudiados, ¿no? Pero cuando la homeopatía, como saben, cuando das con el medicamento, sea tigela o sea sulfur, si es el medicamento y si das en el clavo, pues funcionan igual de bien, ¿no? Porque no es que uno sea mejor que el otro. Cada uno tiene su energía, ¿de acuerdo? Luego hay un vértigo por el olor de las flores, es curioso, pero aquí aparece la nux vomica, que obviamente es un medicamento que tiene que ver con todo lo que sea excesivo, hemos dicho, y, tanto nux vomica como fósforo, fíjense, son dos medicamentos que son muy sensibles al entorno, al medio. Entonces, por eso es un vértigo que tiene que ver con el olor de las flores. Obviamente, las pobres flores no tienen la culpa de nada, ¿de acuerdo? Siempre que hay ese síntoma por el olor de las flores que eh, pueden llegar a ser como excesivos para estas personas que tienen gran sensibilidad, ¿no? Pues eso ahí nos encontramos, no se olviden de estos dos medicamentos como los medicamentos de la hipersensibilidad, imagínense por el olor de las flores, ¿no? Por la pérdida de sueño, ¿no? El origen es la pérdida de sueño, es decir, que obviamente no es la pérdida de sueño, sino que hay otro conflicto que produce pérdida de sueño y a su vez la pérdida de sueño acaba produciendo vértigo, ¿no? Y eso lo van a encontrar con relativa frecuencia. La nux vómica otra vez, ¿por qué? Porque la nux vómica es cuando hay un exceso, en este caso, hay un exceso de estrés, ¿no? También la cófea es interesante, cuando hay pérdida de sueño, la cófea, la nux vómica, y aquí estamos otra vez con el cóculus que ya vimos anteriormente. Hay otro vértigo que es, por ejemplo, durante la marcha, eh, bueno, aquí son medicamentos, o sea, mientras vamos caminando, ¿no? Solamente cuando caminas, ¿no? Y ahí tenemos al natrium muriaticum, pulsatilla y fósforo. Y hay que añadir otro cuarto medicamento, que es la brionia. ¿Por qué la brionia? Porque no olviden que la brionia, cualquier síntoma que agrave con el movimiento, es un medicamento que sea cual sea el síntoma, tiene que aparecer. Entonces, bueno, son medicamentos que ya conocemos, el natrium muriaticum, que es la sal de mar, la pulsatilla que ya hemos nombrado y el fósforo que también lo hemos nombrado, ¿no? También hay otros que hablan, bueno, durante el estudio, bueno, no vamos a tenerle mucho en cuenta, durante o después de la comida, todo lo que tenga que ver con la comida, la nux vómica, y el arsénico un album también, y la pulsatilla en este caso. No lo olviden, cuando hay un síntoma que claramente agrava durante o justo después de la comida, vamos a pensar en nux vomica y la pulsatilla, ¿de acuerdo? Luego hay un vértigo que es giratorio, o sea, fíjense que hay modalidades grandes. O sea, solamente un síntoma como este, fíjense si hay posibilidades, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que indaguemos bien, bien, bien y que cuando vayamos a repertorizar tengamos en cuenta todos estos síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, este síntoma de giratorio, parece que todo gira, la gente te lo va a describir así. Realmente yo no he sufrido de vértigos nunca, pero debe ser muy desagradable. Cuando la gente te lo cuenta, realmente, no sé, no quiero pasarlo, vamos. Bueno, hay un medicamento aquí que en el giratorio, ¿no? Que no hemos visto nunca. Aquí está el Brionia, el ciclamen, la pulsatilla del conio, ¿no? El ciclamen, que es bueno, es justamente es una planta, ¿no? Europea, que allá se le llama algo así como el pan de cerdo, ciclamen. No lo vamos a ver este medicamento porque es raro. Yo no lo he utilizado nunca el ciclamen, ¿vale? Aunque alguna vez me ha parecido y lo he investigado, pero eso no es un medicamento común, ¿no?
Es un medicamento que tiene mucho que ver con los problemas de la vista, ¿no? Vista y vista que, digamos que te acaba produciendo vértigo, o sea, los vértigos del ciclamen están muy conectados a vista deficiente, ¿vale? Esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Y bueno, yo sé que es un medicamento para el hipo, que tiene mucho que ver con el hipo, pero quédense con eso, ¿no? Es que el ciclamen está muy conectado a un vértigo giratorio en relación con la vista, ¿vale? Con marcha tambaleante, ¿ya? No es giratorio, pero la persona va tambaleando, ¿no? No es capaz de caminar, digamos, dignamente, me parece que va borracho, ¿no? Y aquí tenemos al Argentum nitricum, al maravilloso Argentum nitricum, que obviamente conecta este vértigo con el miedo, porque ya sabemos que el Argentum nitricum es otro medicamento del miedo por anticipación, no se olviden, ¿no? El Argentum nitricum vive en un sentimiento de que todo va a ir, de que todo lo que viene por delante es una amenaza, ¿no? Aquí tenemos, luego, bueno, hay un caso que yo les voy a presentar que tuve antes de ayer aquí en la consulta y que es Argentum nitricum muy claro y bueno, vamos a verlo pero un poquito más adelante si acaso, ¿de acuerdo? Entonces, el Argentum nitricum, y aquí, bueno, nombramos a la nux vomica, al fósforo, ¿de acuerdo? Y el Gelsemium siempre vivan, que es un medicamento que, aunque no hemos visto, no es un policresto, es muy interesante, lo hemos nombrado ya varias veces, es un medicamento muy interesante para todo lo que tenga que ver con temblores, ¿no? Es un medicamento muy bueno para el Parkinson, por ejemplo, ¿no? Y para cefaleas, ¿no? Para dolores de cabeza con sensación de pesadez, como que la cabeza te pesa muy fuertemente, ¿no? El Gelsemium es muy interesante. Y con los párpados pesados también, ¿vale? El Gelsemium está muy conectado, bueno, quédense con esto de que está muy conectado a la incoordinación y a los temblores, ¿no? Es un gran medicamento. Y a los trastornos por malas noticias, ¿no? Es como, imagínense como cuando uno recibe una muy mala noticia y empieza a temblar, aparece ese sentimiento de miedo y empiezas a temblar. Eso es Gelsemium. Gelsemium para eso es muy, muy, muy interesante, ¿no? A nivel emocional, muy conectado al miedo, ¿no? Y luego, bueno, con una sensación de que parece que el corazón va a dejar de latir. El Gelsemium es muy interesante para eso. Seguimos con los vértigos, vamos a seguir viendo vértigos, ven que esto no acaba. Te habla con los conocimientos de la visión. Habíamos dicho que el ciclamen es un medicamento que tiene que ver con la vista, con los vértigos en relación a la vista. Aparece otra vez el ciclamen, aparece el Gelsemium, aparece en la nux vomica, que también tiene que ver con la visión. No olvidemos que la nux vomica es un medicamento hepático, muy hepático, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la víscera que más excede? La nux vomica, perdón, el hígado. Y por lo tanto, tanto la nux vomica como el licopodium, por ejemplo, son medicamentos que tienen mucho que ver con los trastornos hepáticos, hepatitis, por ejemplo. Al levantarse de un asiento, aquí aparece otra vez brionia, es decir, al iniciar el movimiento, otra vez aparece brionia acompañado de fósforo. También hay vértigos que tienen que ver con eso. Al levantarse después de estar agachado, fíjense qué cosa más curiosa. O sea, no es lo mismo al levantarte de un asiento cuando te levantas después de estar agachado. Este síntoma, el segundo, yo lo he vivido. Ha habido épocas de mi vida en donde cuando yo me agachaba a hacer algo, me levantaba y sentía un momento de mareo. No sé si alguno de ustedes ha tenido este problema, ¿no? En realidad es un tema de debilidad también, es un tema de, bueno, hay un conflicto emocional que tiene que ver con tu dificultad en empezar cosas, ¿no? Fíjense cómo es la cosa, estoy agachado y me levanto, o estoy sentado y me levanto, y ahí el conflicto tiene mucho que ver con esa dificultad en empezar algo en tu vida, ¿no? Cuando empezar algo te está superando, porque lo ves tan fuerte, tan grande y tan horrible, que realmente acaba siendo una pesadilla, ¿no?
Entonces puedes tener esta sensación de mareo que te dura poco tiempo, normalmente son mareitos que duran un minuto, o pueden ser mareos más grandes, incluso puede llegar a producirse desmayos, hay gente que llegan a desmayar. Y sin embargo, en este segundo síntoma es la belladona, no es ni la brionia ni el fósforo, no tiene nada que ver. Y la diferencia es muy poquita. Al levantarse de la cama, también la brionia, también al levantarse puesto agachado la brionia. O sea, la brionia, sí o sí, no se olviden, agrava al menor movimiento, piensen en brionia. Sí o sí, ¿vale? No hay otra. O sea, es un medicamento que incluso lo pueden utilizar de forma rutinaria. No importa qué tipo de síntoma sea. Agrava el menor movimiento, brionia. Al contrario, estás de pie y agrava al agacharse. Eso es más complicado, más difícil. Pero también tenemos aquí la belladona, el isómica, la pulsatilla y el sulfur, ¿de acuerdo? Estando acostado, hay vértigos que se producen cuando estás de pie y hay vértigos que se producen cuando estás acostado. Es algo bien, y este síntoma es bastante corriente, ¿no? Estando acostado. Y ahí tenemos un medicamento que es el Conium maculatum. Pero está al contrario, es decir, un medicamento que en cuanto te levantas aparece el vértigo y tienes que estar acostado, que es más común que el otro incluso, y ahí tenemos varios. El brionia, porque obviamente al menor movimiento se empeora el síntoma, entonces lo mejor es estar acostado sin moverte. Todo lo que tenga, o sea, todas las enfermedades, todos los problemas que mejoren estando quieto, brionia, pero utilízalo así sin pensarlo. Aquí tenemos varios medicamentos, la pulsatilla, el cóculus, el fósforo. Ven que el cóculus aparece con frecuencia, es un gran medicamento de los vértigos y de los mareos, sobre todo con esos vértigos y mareos que tienen que ver, que están conectados con el sistema digestivo, con náuseas, por ejemplo, con vómitos, por ejemplo, ¿no? Este caso que les dije que les iba a presentar al Argentum Nitricum, que les presentaré más adelante, también está apoyado con cóculus, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una chica que vomita todos los días. Bueno, ya hablaremos de ella. Y por ejemplo tenemos un vértigo que aparece después de dormir. O sea, se cuesta dormir la persona y cuando se levanta hay un vértigo. Tanto si es a la hora de dormir la siesta como a la hora de levantarse de la cama por la mañana. Aquí obviamente tenemos a la brionia también, otro medicamento que tienen que pensar. ¿Por qué? Porque después de dormir te levantas, es decir, al menor movimiento, después de dormir, empeora. Luego, brionia tiene que estar ahí, ¿no? Pero hay otro medicamento que está muy conectado a cualquier complicación de cualquier problema después de dormir, y ese es el querido Lágesis. Es decir, hemos nombrado, fíjense cuántos medicamentos para los vértigos: el Lágesis, la brionia, el cóculus, el fósforo, la pulsatilla, ha aparecido muchas veces también, el conium, bueno, el sulfur aparecerá en todo, el ciclamen, la belladona, ¿no? El chelidonium, que no lo hemos nombrado, ¿verdad? Fíjense, más el argentum nitricum, el gelsemium también, ¿verdad? Y la espigela, la silicia, y el calicarbónico, y la calcárea carbónica. Ya hemos nombrado como 15 medicamentos. Entonces, esto es una muestra bueno, de que es tan importante esos pequeños detalles, ¿no? Vértigo para un médico convencional es vértigo, no te va a preguntar más. Pero para nosotros los homeópatas un vértigo no es nada, tienes que tener sus apellidos y cuanto más apellidos tenga, mejor, ¿no? Entonces, no dejen de ser curiosos con todo este tipo de cositas, ¿no? No me vale. Un síntoma que diga vértigo no significa absolutamente nada para nosotros, porque ya ven los vericuetos que tiene este síntoma, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar aquí, los vértigos. Si acaso voy a acabar con el conium, como les dije. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado del conium maculatum, verdad? Este medicamento de la cicuta, este veneno que se utilizaba, el falso perejil, ¿verdad? Que habíamos dicho que es un gran medicamento para los tumores, especialmente duros,
y en las glándulas, ¿se acuerdan? Entonces, este medicamento Conium también tiene que ver con el vértigo. Habíamos dicho que aparece, bueno, lo habíamos visto anterior en varios síntomas, pero recordábamos que la lateralidad es derecha y por lo tanto lo comparábamos con el cóculus porque la lateralidad es la izquierda, ¿de acuerdo? Pero este síntoma, este remedio que es bien interesante para los tumores también lo es para algo que se llama la ptosis. La ptosis es como la caída de los párpados, ¿no? La ptosis se llama así cuando los párpados se caen, superiores. Y ahí tenemos al Gelsemium, al Causticum y a la sepia officinalis, que es un medicamento del cual hablaremos porque merece la pena, es un gran medicamento y es un policresto y además es muy bueno para las mujeres, ya lo van a ver. Entonces fíjense, ¿no? La caída de los párpados superiores, ahí tenemos esos tres medicamentos. Van a haber personas que tienen este problema, lo van a ver con fácil, que les cuesta mirar, ¿no? Porque se le caen los párpados, literalmente. Vale, habíamos hablado de eso, de las formaciones nodulares, ¿no? Tumores tras contusiones duros. Bueno, hemos dicho que la lateralidad es derecha y por lo tanto aparece sobre todo en tumores de la mama derecha, ¿verdad? La silicia es tumores de la mama izquierda, ¿m? Senos duros y turgentes en las reglas, ¿m? Y eso pasa mucho en muchas mujeres, ¿no? Antes de la regla generalmente se le ponen los senos duros. Y ese síntoma de dureza, que tiene que ver obviamente con un conflicto personal, no se olviden que los senos es la manifestación del nido, ¿no? Entonces cada vez que hay regla se endurecen los senos como expresión de un conflicto en relación al nido, ¿no? En relación a un miedo quizás a tener nido o un miedo que se está produciendo ya teniendo nido, ¿no? Entonces, bueno, no olviden que cada lugarcito donde se manifiesta un síntoma hay que atenderlo, ¿vale? Y luego, el Conium es un medicamento muy conectado a la afinidad sexual y esto lo conecta a la estafisagria. La estafisagria es otro medicamento que tiene mucho que ver con cuando hay un exceso de deseo, ¿no? Y el conium es eso mismo, pero con impotencia, ¿de acuerdo? Hay deseo, pero luego no puedes, no llegas especialmente en los hombres, y eso te conecta al licopodium también, que es otro gran medicamento masculino de hombres que se exigen más de lo que, o se exigen más no, sino hombres que se creen menos de lo que realmente pueden llegar a ser, y entonces tienen un comportamiento un poco al contrario, un comportamiento excesivo para precisamente suplir esa deficiencia, ¿no? Entonces es un medicamento muy masculino por eso, porque digamos, esta energía está muy conectada a lo masculino, ¿de acuerdo? En un mundo patriarcal y machista, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, orina intermitente en la vejez, licopodium, etcétera. Así es que, bueno, aquí vamos a dejar el conium, aquí tienen la fotito otra vez para que no la olviden, ¿no? Decíamos que se parecía mucho a la cicuta virosa y al perejil, de la familia del perejil. Estas son las florecitas que tiene, solo que este era venenoso, no es como el perejil. El perejil también tiene su veneno, también puede, para algunos animales es bastante venenoso, por cierto. Pero también el perejil está conectado a los pechos, no se olviden que se utiliza para problemas de leche. Y bueno, aquí lo dejamos entonces, con el conium y esta definición de vértigos que hemos hecho, este paseo por los vértigos, aquí cerramos los vértigos y todos los medicamentos que tienen que ver con ellos. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos en la próxima entrega.